Bueno, estimados estudiantes, ahora vamos a abordar familia y discapacidad, que es uno de los tópicos que corresponde al módulo 3, abordaje de la discapacidad. Dentro de la descripción de las condiciones de las personas con discapacidad podemos destacar que es aproximadamente un 40% de las personas de esta condición las que se encuentran en una situación de dependencia funcional, lo que representa un poco más de 1 millón de personas. Es decir, si tuviéramos, ¿no es cierto?, que representarlo también de otro modo, podríamos, ¿no es cierto?, afirmar que el 8% de la población adulta en Chile se encuentra en situación de discapacidad y al mismo tiempo de dependencia. En los módulos anteriores habíamos observado también cómo es que la situación de discapacidad y dependencia se va acrecentando según nosotros avanzamos en edad, es decir, no es menos cierto, digamos, que después de la adultez mayor se interseccionan, digamos, dos condiciones que corresponden a la adultez mayor y la discapacidad. En ese sentido, ¿no es cierto?, la descripción de las estadísticas nos señalan, por ejemplo, que si tuviéramos nosotros que representar esto en porcentajes, un 3% de las personas entre 18 a 29 años y de 30 a 44 años están en situación de discapacidad y dependencia. Ahora bien, este guarismo sube a un 7% en el tramo de 45 a 59 años y es un 20% de justamente, ¿no es cierto?, esta condición, discapacidad y dependencia, la que se observa en el grupo etario de 60 años y más. Ahora bien, un 5% de las personas de entre 18 a 29 años, un 8% de las personas entre 30 a 44 años y un 15% en el tramo de 45 a 59 años y un 20% en el tramo de 60 años y más están en situación de discapacidad sin dependencia. Sin embargo, el porcentaje de personas con dependencia funcional, esto significa, ¿no es cierto?, sin situación de discapacidad, se mantienen relativamente estables en los tramos etarios y no supera el 2%. Ustedes van a poder, ¿no es cierto?, observar estas descripciones en las láminas que corresponden a este módulo. Señalar también que en lo que corresponde a discapacidad y género, debemos señalar que si analizamos, ¿no es cierto?, la distribución de la población femenina, por separado, digamos, podemos, ¿no es cierto?, entender que las mujeres en todos los tramos de edad, y no importando, ¿no es cierto?, la condición de discapacidad, son siempre más que los hombres. Y esto, ¿no es cierto?, se observa en las mismas láminas de este módulo. Si nosotros tuviéramos también que analizar en relación, digamos, al género, la discapacidad, podríamos observar también esto, que un 10% de las mujeres se encuentra en situación de discapacidad y dependencia, es decir, ¿no es cierto?, se interseccionan ambas condiciones, y un 15% solo en situación de discapacidad y solo un 1% solo en situación de dependencia funcional, mientras que el 74% no es dependiente ni posee discapacidad. Para los hombres se observa que un 6% se encuentra en situación de discapacidad y dependencia, es decir, es menor en número y en porcentaje que las mujeres. Ahora bien, solo en situación de dependencia funcional, mientras que el 84% no es dependiente ni posee discapacidad. Aún así, se puede, ¿no es cierto?, observar, y de forma reiterada, que la condición de discapacidad y dependencia es mayor siempre en cada uno de los tramos etarios para las mujeres. Ahora bien, conforme, ¿no es cierto?, nosotros vamos aumentando los quintiles de ingreso, es decir, ¿no es cierto?, aumenta el ingreso de la familia, el porcentaje de personas con dependencia también disminuye. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ahí podemos agregar otro componente para la descripción de las condiciones de las personas con discapacidad. Es decir, conforme nosotros vamos aumentando en ingreso, la dependencia de estas personas va menguando. Por otro lado, si nosotros quisiéramos hacer una descripción respecto de los tramos de ingreso, podríamos observar, por ejemplo, que el ingreso autónomo familiar per cápita varía dependiendo de la situación de discapacidad o dependencia de las personas. Las personas, por ejemplo, sin situación de discapacidad ni dependencia funcional tienen mayores ingresos familiares que aquellas que sí tienen alguna de estas características. Observamos, por ejemplo, que aquellos que se encuentran solo en situación de discapacidad y solo en situación de dependencia funcional tienen ingresos relativamente similares. Sin embargo, cuando se dan ambas condiciones, es decir, dependencia y discapacidad, estos ingresos son a lo menos, ¿no es cierto?, un tercio menos para las personas de esta última condición.
Entonces, de este análisis, ¿no es cierto?, se puede formular como hipótesis que los hogares con personas en situación de discapacidad y dependencia se encuentran en una situación de vulnerabilidad financiera que es mucho mayor, digamos, más acusada que respecto de los otros tramos de ingreso. Cada una de estas láminas, digamos, que ustedes van a poder observar en el módulo, van a poder también, ¿no es cierto?, describir con más detalle estas afirmaciones que yo les estoy señalando. Además, ¿no es cierto?, agregar que el envejecimiento es un componente importante relacionado con la dependencia funcional, que ya lo habíamos visto en el otro módulo. Esto debido, ¿no es cierto?, al deterioro natural del cuerpo, lo que aumenta la prevalencia e intensidad de condiciones de salud. Cuando se analiza la situación de dependencia por tramo etario para las personas en situación de discapacidad, se observa que ésta no avanza de forma lineal. Como se demuestra también, ¿no es cierto?, en las presentaciones que ustedes podrán observar dentro de este módulo, se puede, por ejemplo, señalar que la dependencia disminuye desde el tramo de adultos jóvenes al tramo de adultos y después, ¿no es cierto?, vuelve a repuntar el nivel de dependencia de personas con discapacidad de forma considerable en el grupo etario de 60 años y más. La severidad, además, ¿no es cierto?, de la dependencia se acrecienta con la edad, habiendo un mayor porcentaje de personas en situación de dependencia severa a medida que aumenta la edad, como también, ¿no es cierto?, ustedes podrán observar dentro de las láminas de este módulo. Cuando se analiza además, ¿no es cierto?, la relación de parentesco con el cuidador a cargo de la asistencia personal de la persona con discapacidad, se observa que la mayoría de los cuidadores son familiares de algún tipo. En un 94% de los casos, los cuidadores son familiares. Y solo un bajo porcentaje de los cuidadores es servicio doméstico o servicios personales de salud. Esto es, ¿no es cierto?, un 4%. Además, cuando se observan las relaciones entre discapacidad y dependencia, en este ámbito vemos que esta relación se mantiene para todos los casos. Lo anterior, ¿no es cierto?, también se puede demostrar a partir de las láminas de este módulo. Por lo tanto, digamos, podemos concluir justamente, ¿no es cierto?, a partir de la información que se presenta en este módulo, que a mayor severidad de discapacidad, mayor es el porcentaje de una asistencia personal remunerada. De acuerdo a la encuesta nacional de discapacidad, que corresponde, ¿no es cierto?, a un estudio que encargó el Servicio Nacional de la Discapacidad, los cuidadores de la población adulta en situación de discapacidad son principalmente mujeres en un 73.9% de los casos. En el caso de las personas adultas en situación de dependencia funcional, el porcentaje de mujeres cuidadoras aumenta aún más. Esto corresponde a un 80.7%. Cuando se analiza la presencia de cuidadores femeninos, de cuidadoras femeninas o masculinos por grado de dependencia, no se encuentra una relación lineal entre la severidad de la dependencia funcional y el sexo. Sin embargo, sí se encuentra una relación positiva entre la severidad de la dependencia y el sexo del cuidador. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que las personas con una discapacidad severa tienen mayores porcentajes de cuidadoras mujeres que las personas, ¿no es cierto?, que presentan una discapacidad leve o moderada. Además, la edad de los cuidadores, en el caso, ¿no es cierto?, de la discapacidad, en el caso, digamos, de las personas con discapacidad, se concentra en promedio en los tramos etarios de 45 a 59 años y de 60 años y más. Estos datos, evidentemente, ¿no es cierto?, entrañan un gran desafío para el diseño de las políticas públicas. O sea, de acuerdo a lo que estamos presentando, analizamos, ¿no es cierto?, que son más mujeres las que presentan discapacidad y al mismo tiempo son mujeres las que cuidan en mayor proporción, ¿no es cierto?, a las personas en situación de discapacidad y dependencia. Ahora bien, según los datos entregados anteriormente, se evidencia que la asistencia personal a personas adultas con dependencia funcional es mayoritariamente ejercida por mujeres familiares que no reciben remuneración por sus labores, confirmando lo expuesto ya reiteradamente, ¿no es cierto?, por la literatura. De este modo, cuando se analizan los ingresos autónomos per cápita del hogar para personas, ¿no es cierto?, con discapacidad y dependencia, digamos, es decir, que tienen ambas condiciones y que tienen asistencia personal, se aprecia que para los dos primeros quintiles, es decir, las personas con menos ingresos, el ingreso de las personas que cuentan con servicios de asistencia personal remunerado son menores que aquellos que no la tienen.
Por el contrario, en los tramos de ingreso más altos, es decir, ¿no es cierto?, los ingresos, los quintiles, digamos, superiores, se observa que las personas que tienen cuidadoras remuneradas tienen mayores ingresos per cápita del hogar, como resulta evidente. Esto podría evidenciar un empobrecimiento en aquellas familias que efectivamente requieren servicios profesionales por sobre el cuidado de familiares. Asumir el rol de cuidador no es inocuo, es decir, no es inofensivo, digamos. Es posible desarrollar un fenómeno de sobrecarga por la tarea asumida, conjugando diversas variables, desatención de la propia salud y del proyecto vital y la vida social, deterioro familiar, relacionadas a dinámicas culposas, rabiosas y manipuladoras, y además, ¿no es cierto?, mayores niveles de ansiedad o frustración por falta de preparación y conocimiento técnico en el cuidado de pacientes dependientes. Ahora bien, existen diferentes formas de poder valorar esta sobrecarga en el cuidador. Una de las escalas, ¿no es cierto?, de sobrecarga que se utilizan habitualmente, ¿no es cierto?, es la de Sarit, que permite, ¿no es cierto?, a partir de un conjunto de preguntas que son de fácil respuesta, determinar cuán sobrecargado se encuentra el cuidador o cuidadora, que en este caso, ¿no es cierto?, es lo que ocurre en un mayor porcentaje de casos. Una mayor sobrecarga en el cuidador deteriora la salud mental, social y física del cuidador, presentando con mayor frecuencia trastornos ansiosos depresivos, según la literatura y las investigaciones, un mayor aislamiento social, empeorando la situación económica familiar, mayor morbilidad general e incluso mayor mortalidad, que en población comparable no sobrecargada. Además, el cuidador tiende a no buscar ayuda médica, postergándose y priorizando los problemas de su familiar dependiente, manteniendo la mayoría de sus propias patologías sin diagnosticar y tornándose casi invisible para el sistema de salud. Esto también constituye un desafío para el diseño de las políticas públicas. Ahora bien, es también, ¿no es cierto?, frecuente observar que las relaciones de cuidado hacia la persona con discapacidad y además con altos niveles de dependencia y con un cuidador que habitualmente, ¿no es cierto?, es un familiar que no ha sido debidamente preparado, se puedan también evidenciar condiciones que podrían sugerir malos tratamientos. La ley en este sentido, ¿no es cierto?, ha señalado de forma categórica, cuestión, digamos, que no estaba antes y que a propósito, ¿no es cierto?, de la renovación de los cuerpos normativos sí se encuentra presente actualmente en nuestra ley, y es que el maltrato de los discapacitados sí efectivamente, ¿no es cierto?, está previsto y está configurado en la ley. Es más, hubo, ¿no es cierto?, una modificación del cuerpo normativo que señala un aumento de la punitividad por esta acción. Es así, ¿no es cierto?, que se señala, ¿no es cierto?, que la persona que tiene un deber especial de cuidado o protección respecto de una víctima, niño, niña o adolescente, adulto mayor o persona en situación de discapacidad, tiene una mayor pena si la maltrata de manera relevante o no impide el maltrato que comete otro. Esto también, ¿no es cierto?, está debidamente desarrollado en las láminas de este módulo. Señalar que esta figura es justamente, ¿no es cierto?, otra de las, diríamos, ¿no es cierto?, otra de las distinciones que ha hecho el cuerpo normativo para ofrecer, ¿no es cierto?, una debida protección a la persona con discapacidad. Si pudiéramos, ¿no es cierto?, resumir a grandes rasgos lo señalado en este módulo, podríamos decir, ¿no es cierto?, que en lo que respecta a la situación de la familia y la discapacidad, se identifica, ¿no es cierto?, que el mundo simbólico en torno a la vejez y los cuidados está condicionado en gran medida por el cuidador, por el grado de dependencia de la persona cuidada y la posibilidad de contar con un apoyo que, entre otras cosas, les permita mantener algún tipo de ocupación remunerada. Es decir, es relevante considerar, ¿no es cierto?, que dentro del análisis de la discapacidad y de la discapacidad con dependencia, y en especial en los tramos de edad que son de adultez mayor, el foco, sin duda, ¿no es cierto?, debe ser el cuidador, o en la mayor cantidad de los casos, según lo que hemos observado, en la cuidadora. Desde una mirada, entonces, de género, hay más mujeres discapacitadas, hay más mujeres discapacitadas con niveles, ¿no es cierto?, de dependencia, y más mujeres cuidadoras de discapacitados que no perciben remuneración por el trabajo que realizan. Esto es, insisto, ¿no es cierto?, un desafío para el diseño de las políticas públicas que, al abordar la materia de discapacidad, tienen también
como resulta lógico, bajo el enfoque de la interseccionalidad, además incorporar para el diseño de las adecuadas políticas públicas un enfoque de género. Muchísimas gracias.